Bien, pues empezamos el foro con la primera ponencia. Vamos a solicitar su presencia, su subida aquí al escenario, mientras que se desaloja un poquito la sala. Don Manuel Pimentel, que es quien va a intervenir a continuación. Una ponencia que lleva por título Alimentación, Agricultura y Cooperativismo en tiempos digitales. También pido que suba aquí al escenario Cristóbal Gallego, vicepresidente de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, que va a ser quien presente la ponencia. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bonito vídeo, ¿eh? Yo creo que viene la ponencia como anillo al dedo con el vídeo. Don Manuel Pimentel, me ha tocado presentarlo. Manuel, era un honor para mí el poder presentarte. Habitualmente veréis a Manuel, y hoy es un día de ellos, con los zapatos llenos de polvo. Y a veces, bueno, y por suerte desde marzo con un poquito de barro, porque Manuel pisa el campo. Y yo creo que lo vaya a notar en su exposición. Iniciamos este segundo foro del cooperativismo agroalimentario con la ponencia inaugural de Manuel Pimentel. Puedo aportar yo a su presentación, pues de sobra es conocido por todos los que estamos aquí, por su especial relación con el sector agrario y ganadero y por la implicación que ha tenido siempre en los problemas del campo y últimamente en el carrito de la compra, como pude comprobar recientemente. Bien lo dice en su último libro, que parece premonitorio, La venganza del campo, una obra esencial en la que Manuel Pimentel alerta de algo que ya venimos denunciando desde hace mucho tiempo, y es que si no se toman las medidas adecuadas, los productos frescos van a convertirse en un artículo de lujo para la clase media. Contar hoy con su presencia en este encuentro sí es un lujo, porque además de su dilatada carrera empresarial y política, es también agricultor y vive en el campo. Lo pisa a diario y conoce sus necesidades. No en vano es ingeniero agrónomo, además de licenciado y doctor en Derecho. A lo largo de su vida profesional ha participado en la creación de diversas empresas andaluzas vinculadas a la ingeniería, la tecnología, al medio ambiente. Además, ha sido miembro de distintos consejos de administración en empresas públicas y privadas como Endesa, Telefónica, Unosa, Astilleros Españoles o la firma de ingeniería Globaltech. También ha tenido una amplia trayectoria política, primero como secretario general de Empleo en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales entre el 1996 y 1999 y posteriormente como ministro entre 1999 y el 2000. En el Parlamento andaluz ha sido diputado en 2 legislaturas y portavoz económico del Partido Popular. Alejado ya de la política, es un escritor incansable con 9 novelas como Puerta de Indias o El librero de la Atlántica, una decena de ensayos y hasta 4 libros de relatos. Es colaborador habitual en medios como expublico.com y de Objective y actualmente dirige y presenta la serie documental Arqueomanía, que la emite en la 2 Televisión Española. Querido Manuel, estamos deseando escuchar tu ponencia, en la que destacas los valores del cooperativismo, como recoges en el título, en estos tiempos que nos ha tocado vivir. Ciertamente es un modelo indiscutible, con más de 640 cooperativas en Andalucía y una facturación cercana a los 10,5 billones de euros. Nuestra filosofía
es que, sin renunciar a la competitividad en el mercado y a la innovación, se pueda apostar por situar a las personas en el centro de sus actividades. La experiencia nos dice que la fórmula funciona, porque la curva siempre ha sido ascendente y todavía hay muchas posibilidades de crecimiento. Sin más, quiero agradecer vuestra atención y cedo la palabra a don Manuel Pimentel, ponente inaugural de nuestro segundo Foro Cooperativo Agroalimentario. Suerte, maestro. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación que me hacéis. Soy consciente de la importancia del foro, de la importancia personal y profesional de las personas que estáis en sus consejos y direcciones, y os lo agradezco muchísimo, me halaga y para mí supone un enorme reto pues hablar aquí. Agradecer a las personas que han hecho el acto de inauguración, a nuestro presidente, que también nos acompaña, y a todas diversas autoridades, bueno, también a la casa, que además te has quedado, muchísimas gracias, Antonio, y hacerlo. Me ha gustado mucho el acto de inauguración. Hay veces que los actos de inauguración pues, son más protocolarios, necesarios, son importantes. Ya sabéis que muchas veces el medio es el mensaje. Que esté aquí el presidente de la Junta de Andalucía es muy importante, porque denota que tiene interés. Que estén poderes financieros que apoyan es muy importante. Que esté nuestro presidente lo es. Pero fijaros, ha sido interesantísimo. ¿Qué hemos observado? Por una parte, un orgullo del sector. Han hablado nuestro presidente, lo ha reconocido el presidente de la Junta de Andalucía, el financiador. Somos importantes, exportamos, generamos tejido, las mujeres, creamos empleo. Es una conciencia de importancia, ¿vale? Sin agricultura, Andalucía no existiría o existiría mucho más pobre. Pero paradójicamente, y fijaros lo bellísimo de las contradicciones en las que vivimos, al mismo tiempo nuestro presidente, que ha hecho una gran intervención, ha dicho algo que es muy sintomático. Oye, que hemos hecho una intervención, una inversión grandísima en el copero, hemos hecho otra allí en Vélez, Málaga, en la Sarquía, hemos hecho no sé cuánto, pero eso políticamente no nos suma porque a la gente no le interesa. No se ve la tubería, no le interesa. Paradoja, oye, no somos tan importantes, no creamos tanto empleo, no hacemos tanto bien a Andalucía, pues en teoría la gente debería aplaudir a 4 manos, no a 2, las inversiones que mejoran la productividad. ¿Qué pasa? ¿Es que no somos tan importantes entonces? ¿O es que para la gente no somos tan importantes? Y esta es algo en lo que va a radicar de una forma muy importante, que es la mirada de la sociedad hacia nosotros. Y esa es algo que vamos a estar asistiendo, algunos ya me habéis oído, hoy voy a derivar en algunas cosas que creo que puedo aportar algún valor de debate. Estamos en un cambio de ciclo hacia esa mirada. Hasta ahora la mirada no ha sido indulgente con nosotros. No lo ha sido, por los motivos que explicaré y que tenemos que asimilar. Y por eso, pues la sociedad no le interesan esas inversiones que se hacen en el copero, se hacen en otro lado, porque no valora lo que significamos en nuestra economía. Pero estamos en un cambio de ciclo donde creo que vienen tiempos buenos para nosotros, exigentes, grandes retos, donde las cooperativas van a tener un papel crecientemente importante, y lo anticiparé, pero que ya vamos viendo cosas. Y algunas de ellas, para mí estos días muy importantes en prensa, que os va a afectar muchísimo, por ejemplo, para que veáis hasta qué momento, y ya se ha dicho algo antes, la importancia del carro de la compra. Para mí el carro de la compra es el motor de la transformación social y a él me iré dirigiendo permanentemente. Fijaros el salto que diste, ¿no? De cooperativas agrarias a cooperativas agroalimentarias. Ese es el carro de la compra que nos va a transformar. Estamos siendo testigos estos días de la guerra de las marcas blancas. El reflexionar es después, porque hay mucho que pensar, el por qué las grandes superficies están haciendo avanzar las marcas blancas y echando o limitando lo que son las marcas fabricantes de gran prestigio. Y ahí vais a entrar vosotros en primerísima fila por motivos que os iré hablando cuando veáis los cambios que estamos jugando y los que vienen. Pero me veo obligado, y aunque me hayáis oído algunos ya, a explicar el por qué es posible que cuando hacemos una inversión de 100 millones de euros para llevar agua a la agricultura, en vez de que la sociedad aplauda entusiasta por el bien que hace, lo tengamos que hacer de forma casi vergonzante o en medio de importantes críticas de sectores de la sociedad que no quieren regadío. Y os contaré una historia, voy a hacerla un poco más breve porque quiero centrarme mucho en lo de las marcas blancas, que me interesa muchísimo, pero voy a contar una historia que empieza en 1989, es algo sabido, pero hay que reiterarlo una y otra vez para comprender cómo hemos llegado hasta aquí, cómo somos tan importantes, pero al mismo tiempo la gente no nos ve ni importantes, sino incluso a veces tiene una mirada negativa hacia nosotros. ¿Por qué?
Brevemente, 1989 cae el muro de Berlín, comienza la globalización, que significa, como bien sabéis, fuera aranceles, fuera aduanas, fronteras abiertas, libertad de mercado para bienes, servicios, finanzas. Eso necesariamente, bueno, tuvo un gran éxito, lo hace Estados Unidos tras la caída del muro de Berlín, Occidente ganó la Guerra Fría y nos creímos, de alguna forma, y yo también, que nuestro modelo, el modelo pues, liberal social, el capitalismo social, la democracia parlamentaria, pues iba a triunfar, iba a ser un modelo que el mundo iba a adoptar con entusiasmo. Ahí había cierta inocencia o cierta mirada occidental propia de un ganador. Empieza la globalización, tiene tal éxito que se recompone todo. Y ahí nos vemos en las grandes dinámicas. Hay dos factores, muchos factores en la empresa, pero hay varias que para mí son muy importantes. Uno, las grandes dinámicas de los ciclos en los que estás, que te puedes sustraer con mucha dificultad, tienes que aprender a navegar en él, más que intentar enfrentarte. Y dos, factor humano, que hoy vais a abordar y que para mí también irá teniendo creciente importancia. Si tú abres fronteras, ¿qué ocurre? Los recursos se reasignan allá donde se aplican de manera más eficiente. En resumen, la industria para China y los productos agrarios allá donde se produzcan por agua, clima, circunstancias, factor humano, infraestructuras, canales de comercialización, etcétera, etcétera, de forma más eficiente. Si tú abres fronteras, las posibilidades de compra se incrementan. Eso significa que los grandes compradores siempre tenían una opción de compra y donde se producía de forma más competitiva o más eficiente, se la traían. Si tú abres fronteras, se inicia un ciclo de precios a la baja. Y eso es muy importante, lo veíamos, se decía mucho en la industria, la organización y cooperativa, y lo denunciabais en agricultura, pero era imposible evitarlo. De tal forma, fijaros lo que ocurrió, que a raíz del 90, y después de la crisis del 93, sobre todo en la década de los 2000, durante muchos años crecimos, hasta la crisis del 2008, crecíamos sin inflación. ¿Por qué? Pues sencillamente porque exportábamos inflación al comprar cada día más barato. Manufactura de China y alimentos de donde fuere en el momento oportuno. Por tanto, en globalización es igual a tendencia, en fin, hay muchas excepciones, voy al precio medio a la baja. Lo fuimos notando. Se crea una PAC en aquel momento para intentar pues, compensar esa pérdida de renta, pero lo fuimos notando. Era muy difícil evitar que los compradores fueran donde fuera más barato. Por tanto, tú te tenías que adaptar al precio del más barato, ¿vale? Se igualaba por abajo siempre. Globalización para abajo. El azar las políticas financieras son muy complejas, muy volubles. Ahí no me atrevo a establecer hipótesis, en lo demás sí lo haré. Tuvimos, en el arranque del euro a partir de 2000, un euro fuerte. Hoy un euro ahora está en 1,08, 1,9, 1,10, no sé, llegó a estar por encima de 1,50, rozó el 1,60 en un momento dado, estuvo mucho tiempo por encima de 1,30. Bueno, globalización, mundo abierto, tendencia a la baja y encima euro fuerte. Compramos barato y cuesta exportar. Ya había dos factores de caída de precios de nuestra producción. Y encima, bueno, afortunadamente, esto no es una historia de buenos ni de malos, es nuestra historia, lo que hemos vivido. Hay una gran revolución estos años en las cadenas de distribución. El primer hipermercado en España aparece a finales de los 70. Desde entonces se construye una velocidad tremenda, con un éxito asombroso, las grandes cadenas de distribución. Hipermercados, cadenas de supermercados, hard discount, los centros comerciales integrados, que son admirables, ¿vale? Son admirables, porque lo han hecho bien, han entendido el tan-tan de la sociedad. Bueno, tuvieron tanto éxito que al final concentraron un gran poder de compra, ante una oferta más dividida, atomizada, con muchos núcleos de producción mundial además, ni siquiera españoles, pues claro, podían apretar y apretar y apretar. Y lo hicieron. En la libertad de mercado ya sabéis que no hay piedad, siempre igualdad de calidad, se lo voy a comprar al más barato. Ahí vivimos el nacimiento de esa figura tan entrañablemente odiosa a veces, del jefe de compra. A muchos ha tocado negociar con jefes de compra de grandes cadenas, son personas darwinianamente seleccionadas, por tanto tienen un trato amable, te reciben, te escuchan, todo interés, tú vas con tu folletito, tus productos, y cuando crees que lo has convencido, porque el hombre todo te dice que sí, que es buena propuesta y tal, siempre termina diciendo, oye, que te quiero mucho, pero fulanito de copa me lo da a este precio. Así que ya sabes, o lo tomas o lo dejas.
la jefe de compra de la gran cadena lo tenía fácil. Era muy fácil negociar desde una postura de fuerza. Moraleja, globalización a la baja, euro fuerte a la baja y encima unas cadenas de distribución muy fuertes que te ponían a la bota, precio a la baja. Eso hizo que, y es el dato relevante que explica lo del copero que hemos visto antes, que del 2000 al 2020, y esto una vez hay que decirlo, otra, porque en el fondo lo revolucionario que cambió es que la alimentación de los europeos se bajó hasta niveles no conocidos. Jamás fue tan barato comer en Europa como del 2000 al 2020. No me remonto a la posguerra, donde una cesta de la compra podía ser el 80% o el 90% de la renta de la familia, pero todavía en mi infancia, en los años finales de los 60, 70, la cesta de la compra era casi el 40% de la renta de la familia. Ha ido bajando hasta estar a niveles, en estos años os digo, 2018, 2019, del 14, del 12, del 13, realmente pesaba muy poco. A las familias le preocupaba otra cosa, no la alimentación. Le preocupaba la vivienda, la educación, la sanidad, el ocio, las telecomunicaciones, pero la alimentación había desaparecido de sus problemas. Miráis las encuestas y veréis que en ninguna aparecía la alimentación como problema. Claro, y aquí viene la mirada. Si yo no valoro la alimentación, por ende, no valoro a aquellos que la producen, pero no por maldad. Es como si nunca nos pusiéramos malos. Figurar un mundo donde jamás enfermáramos. ¿Qué valor social tendrían los médicos? Ninguno, perderían el prestigio, no por nada. No es porque seamos malos ni nada, sino como no enfermamos, ¿para qué los necesitamos? Si no valoramos la alimentación, si no hemos creído que aparecen por esos supermercados, pues no vamos a valorar al agricultor. Y de alguna forma, en esos años es cuando se produce una desconexión emocional, productiva de las sociedades urbanas con los agricultores. En la sociedad urbana ve la pérdida del valor del agricultor. No le suponemos ningún valor. Sencillamente nos hacemos transparentes. Primera fase, la transparencia. Esta sociedad además se hace eminentemente urbana. Urbana por su forma de vivir, sus economías y también su propia experiencia personal. Las grandes migraciones del éxodo rural fueron 50, 60. En los años 80, quien más o menos, en mi propio caso, mi familia de Algodonales, un pueblo, mi padre se viene aquí, nos venimos aquí, mantenía mucha relación con el pueblo, vivíamos ese mundo a caballo entre la ciudad y el pueblo y el campo que afectaría a muchísima gente. En los años 2000 ya la relación se ha cortado en la mayoría de los casos. Somos urbanos, químicamente puros. Por tanto, figurar una sociedad urbana, buena, o sea, yo no voy a meter en buena, que no valora la alimentación y, por tanto, no valora al que la produce y le queda lejano. Y además, que se acostumbra a tener, y eso, mi respeto una vez más a los tenderos, a las cadenas de supermercados, hacen unas cadenas de distribución, unas tiendas muy atractivas, muy abundantes, muy cercanas. Qué bonito es, aparcas el coche, las grandes cristaleras, los colores, la limpieza, el sabor, te entran por los ojos. Si queréis hacer un curso acelerado de sociología, ir a un supermercado. Es que estáis viendo cómo evoluciona la sociedad. Nos conocen perfectamente. Si vais viendo, la sesión de mascotas crece, los platos preparados del día porque no cocinamos crece, lo bio, lo healthy, lo saludable, lo ecológico. Nos conocen, las dosis más pequeñas, nos conocen perfectamente. Han dedicado mucho tiempo a estudiarnos. Son muy buenos, muy buenos. Y encima pues han tenido una posición de poder. La vida da muchas vueltas, veremos, y estamos en este ciclo primero todavía. Por tanto, claro, la sociedad ya no se preocupa de la alimentación, aparecen esas tiendas tan bonitas, pero como todo muta y evoluciona, y afortunadamente, y las personas que estamos en el mundo tenemos que pretender entender los grandes ciclos. Yo estoy en el gran ciclo. En el gran ciclo, las personas, los gestores públicos pueden hacer algo, pero muy poquito, muy poquito. En este gran ciclo, bueno, pues aparecen nuevas preocupaciones que tenían que aparecer en el inconsciente humano, pues aparece una inquietud profunda, sincera y positiva sobre el medio ambiente. Llegamos a la conclusión, y es verdad, que no podemos seguir creciendo y contaminando recursos, etcétera, 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 y la inquietud de sostenibilidad va tomando mucho cuerpo. Mirad esas mismas encuestas donde nunca aparece la alimentación. Vais a ir viendo cómo crecientemente la sostenibilidad va siendo un tema muy importante para la sociedad, se lo cree, lo vive, le preocupa y está muy bien, ¿vale? Por tanto, tenemos una sociedad que no valora la alimentación y va valorando mucho al medio ambiente. ¿Qué mirada va a tener? Tanto que sale al campo, turismo rural,
senderismo, pasea y empieza a molestarle lo que hacemos. Las granjas, los invernaderos, los regadíos, las cercas, los tractores, le molesta. Comienza a considerarlo una agresión al medio ambiente. Oye, si yo no valoro esto, me están agrediendo. Y el agricultor va, y yo lo he ido notando y por eso iba escribiendo, yo lo mismo percibía, cómo íbamos siendo entrevistos por una sociedad como enemigos del medio ambiente. De la transparencia pasamos a ese puntito de que somos gente que damos mucho la paliza, estamos siempre regando, y regadío igual a contaminación de acuíferos, a sobreexplotación, a caudal ecológico, a lisivación, percolación, los pecados, los 7 pecados capitales. Teníamos ese problema en la mirada y encima, y estamos en plena fase todavía y tenemos que ser conscientes, va apareciendo un animalismo que se va creciendo día a día. Un animalismo que tiene una base que todo está bien, en su medida justa todo está bien, el problema son los excesos y estamos entrando en fase claramente de exceso, pero que tiene muchas explicaciones. Aparte de, yo creo que el consciente colectivo que influye mucho en la humanidad, bueno, la propia educación que recibimos, llegamos a la conclusión de que la carne es pecado, es decir, que hay que comerla pero es pecado, y inicia unas campañas intelectuales en contra de la ganadería, las granjas y los mataderos, pecado mortal. Hemos llegado a niveles, bueno, pues a veces muy, muy preocupantes, con esa mirada casi inocente que iba fluyendo, algunos la aprovechaban, pero no voy a entrar en quiénes son o no. Cuento la derivada. Como anécdota, si veis El Rey León, por ejemplo, película de Walt Disney con gran éxito, yo siempre creí que los leones comían gacelas, cebras y ñus. Pues si veis el documental, la película, veréis que los leones comen hormigas, gusanos y mariposas, ¿vale? Levantan, no comen carne, porque como nuestro héroe va a comer carne. Bueno, pues en esa mirada estábamos, teníamos ese ciclo que iba muy fuerte y un ciclo que necesariamente iba tocando. La alimentación bajaba, nos arruinaba, teníamos muy pocos precios sin alternativa real de mejorarlo, siempre tienes un margen, ¿no? Pues los que incorporaban valor, lo hacían mejor, siempre en las curvas, la curva grande no la vas a cambiar. Ya que tu gestión sea mejor o peor, serán variaciones sobre la curva principal, ¿vale? Eso en la vida es muy importante. Si eres de los buenos estarás aquí, si eres de los malos estarás aquí. En ese ciclo estábamos, ¿vale? Era muy predecible y por eso lo íbamos anunciando. Oye, atención, que si tú castigas al campo, al final el campo se va a vengar como siempre lo hizo, con menos comida y encarecimiento de precios. Y ya pues el culmen de esta mirada, de este ciclo que acababa, pues era la PAC, que ya se ha criticado mucho y que no podemos por menos que criticarla, porque la PAC es muy exitosa. Es realmente exitosa para el fin que se planteaba. ¿Para qué fin? Una ley se hace con el espíritu del legislador, ¿sabéis? Con la idea que queremos conseguir. ¿Qué quería conseguir esta PAC? ¿Quería conseguir una Europa que produjera alimentos? ¿Era una PAC que responde a una preocupación por la despensa de los europeos? ¿Era una PAC preocupada por los agricultores? No, en absoluto. Podéis leerlo, si sois capaces, podéis leerla tranquilamente y veréis que ese no es el espíritu. El espíritu era la sostenibilidad, la inquietud que tenían los europeos, el controlar al sector para que fuera. Mira las proyecciones de la PAC y con asombro verá en ganadería, por ejemplo, que siempre son cabañas a la baja, por tanto, Europa quiere que haya menos ganado. No es que quiere, por tanto, la PAC es muy eficiente, dificulta, limita, porque quiere conseguirlo. Esa es la mirada que teníamos y, bueno, hizo saltar a los tractores con el famoso cuaderno digital, ahora un poquito todavía parado, que encerraba dos factores muy agresivos, ¿no? Uno, un irritante paternalismo. Yo lo cuento mucho, pero estas cosas son las que son. Se argumentaba que se introducía el cuaderno digital para, en fin, ayudar al sector agrario a digitalizarse. ¿Vale? En principio así dicho, ¿quién se va a oponer? Pero si analizamos, todos los sectores tienen que digitalizarse. La banca tiene que digitalizarse, el mundo editorial tiene que digitalizarse, cualquier sector que toquemos. Pero a la banca, que le imponen otras cosas, no le impone un cuaderno digital, a mí no me impone un cuaderno digital. A los agricultores se nos impone un cuaderno digital. ¿Por qué? Porque en el fondo está el paternalismo de la sociedad urbana, que en el fondo cree que no nos hemos enterado todavía que esto va de ordenadores, que todos estamos un poquito atrasados con las cabras por allí perdidos, con las ovejas, con los olivos, vareando, no sé qué pensarán, pero el caso es que no nos hemos enterado que estamos en una sociedad digital y tienen que convencernos, ¿no? Bueno, eso es irritante. Yo cuando lo veía digo, bueno, es que esto es una obviedad. La segunda,
como somos presuntos, ¿verdad?, incumplidores, somos enemigos del medio ambiente, tienen que controlarnos. Y eso ya lo que saltó. Y no es un error del burócrata, no es un exceso del burócrata, está muy bien hecha, perfectamente diseñada para el fin que quería. Controlarnos, porque somos presuntos delincuentes malvados, que atacamos el medio ambiente y además no nos enteramos muy bien de qué va el futuro. Y la PAC se pone en marcha con una eficacia tremenda para su fin. Y su fin no era proveer de alimentos a Europa. Es muy curioso, y mientras esto pasaba, la población mundial sigue creciendo, ¿vale? Hace falta producir más alimentos en menos tierra. Y mientras esto ocurre en el mundo, los europeos decidimos, porque lo hemos decidido, el no colectivo, por estas razones antes expuestas, que el campo europeo es para pasear y que la producción de alimentos, eso, que lo hagan otros por ahí, que no preguntaremos ni mucho. Y esa es la situación en la que estábamos. Claro, los agricultores, una renta a la baja, sintiéndose perseguidos y aplastados por la burocracia y encima despreciados, cuando no directamente atacados por una sociedad que no los comprende. Y en esa estábamos, y en esa estábamos, y en esa íbamos a seguir mientras el carro de la compra estuviera por los suelos. A 125, 150 euros el carro de la compra, a la sociedad, protestáramos lo que protestáramos, no nos iba a hacer ni caso. Pero como los ciclos existen, y como la ley de la gravedad existe, y como yo suelto un vaso y se cae, los ciclos ya sabéis que la naturaleza abomina de las líneas rectas. En la naturaleza nada es recto, siempre tiene curva, y cualquier dinámica suele tener naturaleza ondulatoria. Ya sabéis que cuando estemos arriba, prudencia, prudencia, que viene la torta pronto. Cuando estemos abajo, ánimo, que todo conjugará para que suba. El carácter cíclico es muy importante. Bueno, pues estábamos cuando empezamos el cambio de ciclo. Cambio de ciclo que lo comienza... voy a utilizar el año 2020 como icono, porque es la pandemia y también tiene mucha influencia, pero sobre todo empieza un poquito antes, ¿no? 2018, Estados Unidos, era presidente Trump, empieza con su anuncio sorprendente para muchos del retorno de aranceles. Aranceles, aduanas, tasas, jodiduras. ¿Pero por qué? Como el paladín del libre mercado, como nuestro adalí del librecambismo, como el que quitaba aduanas vuelve a ponerla. Bueno, pues ya algunos afectará, seréis cooperativa de la cosa. Mi familia tiene aceitunas, el colmo del esperpento llegó a niveles de esperpento cuando en uno de esos tuits el propio Trump puso un tuit muy ufano diciendo: atención y anuncio, gran medida, tiembla el mundo, que va a anunciar que voy a poner un arancel del 30% a la aceituna de mesa española. ¿Cómo que va a poner un arancel del 30%? No tiene otra cosa que hacer, hombre, que fijarte, poner un tuit de la aceituna de mesa española, que es la nada en la economía norteamericana. ¿Qué significaba? Bueno, y esto es muy importante porque a partir de ese momento el mundo tembló. El edificio que habíamos construido empezaba a desmoronarse. Y comenzaba la deglobalización. ¿Qué significa? Vamos a ver, ¿por qué? ¿Es un calentón tuitero de Trump? En absoluto, en absoluto. Hay toda una línea de pensamiento intelectual detrás. Lobby, think tank, universidades, pensadores, ensayistas, que venían a decir algo muy obvio, muy obvio. Vamos a ver, hemos creado la globalización, nosotros, los Estados Unidos, nuestra armada al servicio de la paz en los mares. Nos gastamos una pasta en esto. ¿Y quién le está ganando? ¿Quién está ganando esta dinámica? ¿Quién no está ganando por la derecha? ¿Quién no era nada y ahora lo es todo? China. Pues aquí hay que cambiar, como el chiste hay que organizarse, hay que cambiar las reglas de juego. Y se pusieron a cambiar las reglas de juego. Aranceles, limitaciones. La semana pasada, hace 15 días, han puesto uno nuevo del 100% de los coches eléctricos, una tasa del 50% sobre los paneles. Cada día anuncian algo nuevo, una maldad nueva, que esto hace, y la tecnología, ni hablemos. Los chinos ya no compran tecnología occidental porque piensan y hacen bien que los vamos a espiar, y nosotros no compramos tecnología, mira el 5G, China, porque creemos y hacemos bien que nos van a espiar. Esto se ha empezado a romper y ya hemos iniciado el nuevo ciclo, que es desglobalización. Hay personas que creen que, en fin, que al final podremos unirnos de la mano y mirar al atardecer juntos, entonando un salmo de amistad, pero no pinta esto, ¿eh? Yo creo más bien que hemos entrado en un ciclo de desglobalización que va a durar unos años. Unos años, serán 10, serán 20, pero no van a ser 6 meses, ni un año, ni 2. No, esto es profundo, es ciclo, es ciclo. Y por tanto vamos a entrar en un ciclo de desglobalización. Si la globalización, fronteras abiertas, asignación de recursos donde son más eficientes, significaba una dinámica de caída de precios,
la desglobalización, aduana, frontera, desajuste, palabra que temen muchísimo los distribuidores, va a significar una tendencia de subida de precios. Primera idea, estamos empezando en una dinámica donde traer alimentos de fuera ya no va a ser tan fácil ni tan barato como antes, ¿vale? O por lo menos la dinámica fuerza. Encima, venimos de años de paz, de relativa tranquilidad en los mares y nos estamos adentrando en tiempos de guerra. De hecho, ya estamos en guerra. Nuestros impuestos van a financiar misiles, es decir, estamos en guerra. ¿Qué va a pasar? Es imposible saber el futuro, pero yo diría lo más probable, mientras el mundo no llegue a un equilibrio, va a haber conflictos armados en distintos puntos del planeta. Por tanto, tiempos de guerra. ¿Tiempos de guerra qué significa? Mares más inseguros. Mares más inseguros significa alimentos más caros. Si traemos cosas de fuera, hay que contar la variabilidad de la guerra. Fijaros lo que está pasando en la península arábica, en el Golfo Pérsico, Canal de Suez. En la esquina están Yemen, un país donde hay unos tipos que se llaman hutíes, buena gente los hutíes, que se dedican a bombardear algunos barcos. Los fletes han subido, quien no tiene que dar la vuelta por África, dinero. El alimento que viene de fuera, hay muchas excepciones, que si la naranja de Egipto que iba a China ha venido para acá y no hunde el precio, hay muchas variantes, pero la media, no lo olvidéis. Antes, el que compraba aquí tenía la seguridad, la certeza de que iba a traer la mercancía al precio acordado, el día determinado, del sitio más eficiente. Ahora la tiene, pero menos. Porque hay aranceles en algún caso, hay desequilibrio. Y aparece una palabra terrible que se llama desajuste. ¿Qué es lo que más teme este tendero tan eficiente, tan brillante en sus tiendas? Pues lo que no lo soporta, le caen sudores, no lo aguanta, es una estantería vacía. Eso lo mata. Al propio cliente, ¿no? Si llegamos a un supermercado y vemos estantería vacía, nos crea una sensación tremenda. El tendero no se puede permitir eso. Luego aparecen nuevos conceptos. Garantía de suministro. Es un concepto nuevo. Antes solo era calidad, precio y tal, y ahora garantía de suministro. ¿Quién me garantiza y no me va a fallar estas cuestiones? El cambio de ciclo ha comenzado y a nosotros, y por tanto, quien traiga alimentos de fuera, en principio, el ciclo va a ser de precio al alza, con una población que crece y que requiere más alimento además. No me meto en el factor euro. Ahora mismo está barato, por tanto importar es caro. No lo meto porque yo no sé el euro cuál será su derivada y es muy influyente, ¿eh? Que suba un 20 o un 30% significa mucho de cara a nosotros y de cara a los mercados. Más de lo que nos creemos, pero no lo abordo. Claro, sin darnos cuenta habíamos cambiado el ciclo. Llega la pandemia, pasa la pandemia y empezamos a ver cosas que nos sorprenden. Paran la fábrica de coches. ¿Pero por qué para la fábrica de coches? Porque no tienen microchip. Pero no tienen, ¿cómo no van a tener microchip si se hacen los mismos que antes y las fábricas son las mismas? Moraleja, aparecen los desajustes y aparece una fuerte inflación. Inflación en gran parte motivada por, según algunos portavoces en su demagogia, por los pérfidos distribuidores, los pérfidos agricultores y ganaderos que han subido los precios para aprovecharse. Aparece una inflación alimentaria sorprendente. Sorprendente. Ese carro que estaba a 125, 150 euros y que no pesaba nada, se pone en año y pico en 250 euros. La gente empieza a inquietarse. Oye, ¿qué pasa aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿A quién le echamos la culpa? Ya sabéis que en las organizaciones, cuando hay un problema, lo primero que hace es echar a quién le echamos el marrón, ¿no? Pues nosotros ahí ya sabíamos quién tenía los portavoces la culpa, la distribución o los productores. No tiene la distribución. La distribución tendrá la culpa de poner la bota en el cuello y apretar. Por tanto, la distribución ha sido deflacionaria cara a los alimentos. Tienen una competencia feroz con el de al lado. No se pueden permitir que sus estantes, sus anaqueles estén más caros que el vecino, porque somos infieles por naturaleza y nos vamos al vecino. No. La distribución aprieta y su margen no ha mutado. No tiene la culpa. La razón era mucho más fácil de entender y mucho más profunda, pero no la quieren ver, no se quiere ver. ¿Cuál es la realidad? Que lo que traemos de fuera es más caro y que aquí producimos menos y mucho más caro. Porque lo hemos querido hacer así. Claro, y antes, si tú lo que te llega al mercado es menos y más caro, los mercados suben. Esa ley del mercado es imbatible. Ya pueden hacer subvenciones, modificaciones, todo lo que se haga es una lucha en vano. Entramos en una etapa donde lo que venga de fuera va a ser más caro y aquí todavía la sociedad y las normas
están conspirando porque no abrir nuevos regadíos, no aumentar dotaciones, no optimizar. No, si se pudieran cerrar regadíos a día de hoy, si se pudieran cerrar granjas a día de hoy, gran parte, pero una parte muy significativa de la población lo celebraría. Y este es el momento tan interesante donde la sociedad todavía tiene la mirada del ciclo anterior, pero comienzan a aparecer cosas del nuevo ciclo. ¿Cuál es el nuevo ciclo? Que la cesta del carro de la compra va a subir de precio. A su escala, unos años más, unos años menos, un producto menos, en fin, esto no es, va a subir. Por tanto, a la sociedad le va a empezar a preocupar la alimentación. Todavía no mucho, y ha subido el doble, el carro, y todavía no le preocupa mucho. Fijaros si habíamos caído. Es que realmente habíamos llegado a unos niveles, y la vida siempre es así, como os digo, Esto es así. Igual que no es normal ni bueno estar arriba, tampoco era patológico venir de los años que venimos de precio. Estamos subiendo, ¿vale? Ya veremos hasta dónde llegamos, ya veremos cuál es el ciclo, ya lo veremos, pero la dinámica ya no es para abajo, Es para arriba y va a ser muy difícil que mute a corto plazo. Esto hace que este cambio de ciclo pues, haya cogido desprevenido a toda la propia sociedad que no es consciente todavía, Pero, por ejemplo, anticipo, porque quiero ir a otro tema, que esta legislatura europea, fijaros si creo en los ciclos, gobierne quien gobierne, ¿vale? Si gobiernan unos mejor, si gobiernan otros será menos, pero sobre la línea media de dinámica. Estos son grandes números. Va a haber cambio de prioridades y lenguajes cara a la alimentación. Volverá a hablarse en el Parlamento Europeo. Veréis cómo se habla de equilibrio entre sostenibilidad y el derecho a la despensa del europeo a un precio razonable. Veréis cómo se vuelve a hablar de producción agraria. En fin, le pondremos todos los adjetivos que queramos, sostenible y tal, pero de la producción de alimentos, esto va a cambiar porque eso se va viendo claramente y entramos en un ciclo nuevo. Todavía con una cola del anterior, ¿vale? Pero ya claramente con un ciclo que vamos a ir viendo todo esto. ¿Esto qué va a afectar a la agricultura y a las cooperativas? Es mucho, claro. Yo diría 4 ejes muy importantes y de ellos vais a hablar aquí de bastante de ellos. Se lo ha dicho el presidente antes, economías de escala, claramente, porque igual que van a subir los precios de los productos, van a subir los precios de los insumos, es la misma lógica. Con 10 hectáreas o con 20 o con 15 de secano no vas a poder vivir, con media de... En fin, tendremos que explotar unas superficies que permitan pues, cierta economía de escala, cierta amortización de inversiones, cierta capacidad de gestión. En este caso, este eje, las cooperativas lo representáis claramente. Aportáis economía de escala, agrupáis producción, comercializáis, por tanto, este eje os favorece. Este eje claramente lo vais a aportar, además con la singularidad que la gente mantenga su propiedad, en fin, tiene muchas ventajas y yo este eje lo veo con muchísima fuerza y soy una de las soluciones clarísimas a la economía de escala. Segundo tema, el talento. Vais a hablar ahora de personas, de liderazgo. El mundo cooperativo, la verdad, y tenéis grandísimos consejos rectores y tengo la fortuna de tratar y conocer y admirar a muchos de vuestros directivos y presidentes con un gran liderazgo social y económico. Eso es importantísimo. Tenemos que crear sistemas que atraigan talento al campo, talento a la producción, como ha pasado en el resto de sectores, ¿vale? Tenemos ya que empezar a hablar de esto. Yo creo que el interés de la sociedad, que ni es buena ni mala, sino todo lo contrario, con el carro de la compra a 125 €, éramos transparentes y un poquito malos, porque contaminaba el medio ambiente. Con 250 € el carro ya empezamos a hacer, bueno, habrá que estudiar, mover, porque han sacado los tractores. Ya la sociedad ha tenido otra mirada. Si se pone a partir de 300 o 400, empezamos a hacer guapo, empezamos a hacer bueno, y a partir de 500, qué buena inversión la del copero, que va a permitir que produzcamos la alimentación que precisamos. La mirada de la sociedad va a ir variando en función del precio del carro de la compra. Ya estamos en el límite de esos cambios. Eso hará que el productor de alimentos, yo sí creo que va a recuperar cierto prestigio, no a corto plazo, cierto prestigio. Y eso hará que en el nivel de arriba, lo que son técnicos, ingenieros, abogados también, veterinarios, biólogos, tecnólogos, en esa capa va a haber una vuelta al campo. Lo cuento una y otra vez, me enteré el día que estuve en COBA precisamente, lo dijo nuestra escuela, directora de la Escuela de Agrónomos de Córdoba, hay número por vez primera, se ha aplicado en muchos años números clausus en la Escuela de Agrónomos de Córdoba. ¿Qué quiere decir? Que ya hay gente que quiere volver a ser agrónomo. ¿Por qué? Lo inconsciente colectivo funciona. Algo nos dice que esto de producir alimentos no es una tontería, que esto va a ser importante, ¿vale? Por tanto, la capa técnica yo creo que vamos a tener, y es importante que lo cultivemos, y es importante que hablemos de liderazgo, y de que vais a hablar hoy, del factor humano en la cooperativa, que es importante.
¿Dónde vamos a tenerlo duro? Vamos, duro no va a ser ni duro, no va a haber. Vamos a tener una dificultad extrema en encontrar operarios de primera línea, trabajadores. En eso la suerte la tenemos echada. Y no hay que ser, no es un hecho de quiromancia ni de echar las cartas, las tenemos echadas en el registro civil. No hay niños en ningún lado, por tanto, no va a haber trabajadores. Olvidaros, vamos a cubrirlo mientras podamos con la inmigración, pero también irá habiendo cambios en los flujos de inmigración. Por tanto, en un mundo con técnicos, pero no hay gente abajo, esto como viene por una auténtica revolución, no tengáis duda, en mecanización, explotación conjunta. Las cooperativas tienen un campo ahí, ¿vale? Innovación, las explotaciones conjuntas aparecen con una fuerza, porque no va a haber gente que hace una criatura llevando una fin. Esto va a cambiar muchísimo y tenéis un bloque segundo, o sea, tenemos primer bloque de economía de escala, talento, innovación, mecanización, bla, 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 y un tercero, y me detengo brevemente, que es muy interesante, que es donde se está dando la guerra ahora, una guerra muy profunda que ha comenzado y es muy interesante, son las integraciones verticales. Incorporar valor en la escala de la cadena alimentaria. Bueno, las cooperativas ya lo hacéis, ¿no? Una cosa es producir aceituna, vosotros la agrupáis, producís aceite y hay un salto, algunos tienen marca propia, algunos van a marca blanca, otros tienen sus canales, tienen algunos sus tiendas, sus cooperativas de consumo, en fin, hay distintas formas de integrar. Ya hay algo incipiente, pero tendrán que ir a más. Pero lo más importante, nosotros tenemos un gran reto, ¿vale? Pero hoy en día el que hay que mirar siempre es al que tiene el poder, a quien mejor lo ha hecho. Porque son muy buenos y porque las dinámicas les favorecieron, porque lo han hecho en todo el mundo igual de bien. Son las grandes cadenas de distribución. ¿Qué está pasando ahí ahora? Atención, que tenemos que mirarlas continuamente. ¿Qué está pasando ahí? Primero, que la desproporción de poder entre la cadena de gran superficie y el productor, que antes era de 100 a 0, ahora digamos está en 90 a 10. Hay un poquito. Por lo pronto está lo de garantía de suministro, ya ese de jefe de compras, darwinianamente seleccionado, tan agradable, que te escuchaba con paciencia y después te decía, oye, te quiero mucho, pero ya sabes, aquí o lo toma o lo deja. Ya no te lo puedo decir con la misma confianza, porque ya no sabes si puedes salir por el mundo a comprarlo con esa alegría. Ya no. Puede que haya una guerrita, puede que haya un arancel nuevo, puede que haya... Ya no tiene esa seguridad. Por tanto, si tú se la das, ya algo hemos ganado. Y segundo, y aquí es donde viene la derivada, ellos van a integrar también una integración vertical, pero para abajo. La integración vertical puede ser para arriba o pueden ser para abajo. La gran distribución empieza a preocuparse por el suministro de alimentos, por la base, por la alimentación. Aparte que lo piense de la dinámica, he tenido la fortuna de compartir ratos de estrategia con consejos, en fin, de distintas cadenas y veo y vamos viendo su lógica, ¿no? Ellos empiezan a preocuparse por abajo. ¿Cómo van a ellos a garantizar? Ellos tienen por eso, cuando vemos las marcas blancas, ¿por qué apuestan por las marcas blancas? Lo más obvio, ¿vale? Yo diría por 3 motivos. Uno, porque en teoría abaratan precios, ¿vale? Le dan una oferta a su cliente más barata. 2, porque aparentan bajar precios. Si yo veo un supermercado que tengo mucha marca blanca, me creo, ¿vale? Esto es un espejo de gafas, que estoy en un sitio más barato. Y 3, porque es una cadena de integración a la baja. Yo controlo a ese productor. Atención, la marca blanca tiene muchas ventajas y tiene un riesgo. Nunca se puede caer en el 100%. Si tu industria, el 100% lo vendes como marca blanca, el distribuidor te marca precio, la marca, el escandallo, tal, ¿de quién es la industria? En verdad es de la marca blanca. Por eso quien lo haga tiene que tener... Y ahí van a aparecer algunas derivadas jurídicas de externalización, de subrogaciones, que sería una cosa más compleja que si queréis un día pues abordamos. Hay que tener un equilibrio en lo que viene. Y además, a la cadena de distribución le va a interesar incrementar marca blanca por estos motivos y en el fondo porque quiere llegar a integrar también con productores. Y sabe que la marca blanca que le garantice productores va a tener un doble precio. Su integración ya va para abajo. Esto va largo. Estos piensan en estos términos que os estoy contando. Bueno, lo sepamos. Nosotros, cooperativismo, podemos garantizar esa relación con el productor. Eso lo van a valorar muchísimo. Porque ellos van haciendo estos números y estos son muy fáciles. Marca fabricante.
marca blanca, fabricante tercero o marca blanca con producción abajo. ¿Cuál va a tener más valor estratégico para ellos? No tengáis duda. Marca blanca con producción abajo. Marca blanca, fabricante sin producción abajo, puede pasarlo mal, ¿eh? Este queda estratégicamente en la lógica de ellos, ¿eh? Ahora me estoy poniendo en su lógica, pero que sepáis cómo funciona esto. Fabricante, como no tenga mucha base abajo, está sufriendo y veremos, ¿no? Entonces, aquí hay una integración vertical ascendente y descendente que va a tener mucha fuerza. Las grandes cadenas ya se están moviendo, ¿vale? Y algunos lo estáis viendo y esto no ha hecho sino comenzar. Los cambios de ciclo van a tener muchísima fuerza. El cambio de ciclo que viene va a significar un prestigio superior porque se va a valorar la comida, cesta de la compra al alza y un enorme reto, ¿vale? Porque va a haber que currárnoslo para el sector productivo y cooperativo. El mundo cooperativo, esta dinámica le pilla bien, tiene un papel importantísimo que cumplir, lo hemos desarrollado muchísimo, creo que vais a tener un fuerte incremento y tendréis que abordar todos estos cambios que son retos, en fin, de absoluta modernidad, que es muy importante. La gente joven quiere sentir los vientos de la historia en la cara, quiere estar en vanguardia. Por eso muchas veces la gente no vive en los pueblos no por la renta, sino porque quiere estar en el mundo. Bueno, pues prepararos, que no es que os vaya a dar la brisita de la historia, os va a dar en el rostro lo vendaval de la historia. Vamos a estar en primerísima línea porque toda la geopolítica del mundo cabe en un carro de la compra. Y estamos ahora en un tema que es absolutamente esencial de la sociedad, que irá siendo percibida por esta. Quizá dentro de unos años, todavía falta mucho, en vez de decir 1000 veces, oye, que hemos hecho la inversión del copero, buscando un aplauso que nunca llega, sea la propia sociedad la que nos diga, oye, que tenemos que sacar más agua, que no podemos pagar las que mis niños tienen que comer. Es decir, aquí hay unos cambios que vamos a ir viendo y asistiendo. Vais a abordar el tema del agua, absolutamente con un auténtico maestro, Luis del Rivero, vais a aportar con maestro todo el factor cooperativo de gobernanza, la toma de decisiones y, por tanto, va a haber posibilidades de traer a talento en este momento tan apasionante y tan interesante. Enhorabuena a los organizadores de este foro, el medio es el mensaje, han estado aquí personas que se creen lo que hacemos y, por tanto, vamos a recibir ese cariño. Y por ponerme un poquito estupendo y porque me gusta terminar así, por darnos, en el fondo, aparte de la renta y del bill metal, que siempre es importante y que es la gasolina imprescindible, también tenemos pues el factor que en la pirámide de Maslow de motivaciones humanas es la más importante, que es la trascendencia. Estamos haciendo algo importante, a veces incomprendido, a veces perseguido abiertamente, pero siempre importante. Con nuestro sudor y esfuerzo no solamente llevamos el pan a nuestros hijos, sino sobre todo estamos llevando el pan a los hijos de todos los demás. Enhorabuena y muchísimas gracias.